Estamos en el éter, estamos en el aire. Hola amigos, yo invité a alguien más a esta reunión, que lo estoy esperando. Hola, nuestro Hola, pensador, ahí estás. nuestro señor, nuestro señor amigo que nos dice, existe otra cosa, otra esfera aparte del boludeo, ¿no? Y de la estupidez constante. También existe la esfera de la sabiduría pop que me hizo entender. ¿Cómo andan? Hola ¿Están Álvaro. bien? ¿Qué haces, Alvarito? Estaba pensando, siempre me incomoda un poco esa presentación, como que a mí me gusta, o sea, no, Como que sos me el gusta ortiva, como que sos el ortiva en el fondo. no, por el contrario, como me interesa lo que se despertó este año con la pandemia, de este diálogo, que un poco pensamos entre todos, que por ahí Mariana tira una idea, Alexis otra, Pablo otra, y ponemos a andar como esa dinámica de un pensamiento colectivo. Ujú. Me parece muy interesante lo que genera, a pesar de los desaciertos que cometo y cometemos. Eh, Como algo que siempre me incomoda de quién se posiciona como pensador o como filósofo, que, que parece venir a traer certezas o no. Eh, y también artistas, me pienso también como poeta y cómo creo que debería ser la dinámica de la creación artística y lo que me interesa es esto, de estar situados, de pensar entre todos, de que un poeta, un actor, una actriz, eh, el que sea, está en un contexto y lo hace conjuntamente, nunca lo hace solo. No sé de dónde heredamos esa visión del artista como alguien aislado, del, del pensador como alguien aislado. Quizás venga un poco de la Edad Media, donde eh, un poco la idea del sabio era el que leía. Recuerdo algún texto de Nietzsche que leí, no me acuerdo cuál, que planteaba que en la Edad Media, donde estaban los copistas, los monjes que estaban interpretando los textos, que en ese momento fue donde comenzó, o sea, planteaba Nietzsche la lectura en voz baja. Eh, la lectura siempre era en voz alta, uno le ponía voz a lo que Ah, leía. mira, claro. Y en ese momento empieza como la persona, el individuo, asimilando algo, y quizás venga de ahí esta idea del que piensa solo. Y a mí me interesa lo que se generó casi accidentalmente, donde pensamos en conjuntos. Eh, por eso yo me puse a escuchar, ¿viste? Siempre me interesa escuchar lo que hablábamos, y por ahí algo, no sé, la vez anterior Pablo tiró algo y yo no llegué a, a agarrarlo como para ponerlo en en la rueda de la discusión, y lo más rico de esto es eso, es pensar conjuntamente, es interpelarlo, es desarmarse de todo el ego que nos cuesta mucho, de creer que el pensamiento es propio. Eh, yo me vine al patio porque hoy estuve en el patio. Bueno, llovió y me refugié y pensaba en cuando empezó esta dinámica, porque dejamos de hablar de libros puntuales, lo hacía en el patio. Era en marzo, lo hacía en el patio, porque el día era lindo, ahora me puse un abrigo más o menos, pero eh, volví al patio, pasaron casi 2 estaciones, y también de lo que hablábamos en ese momento, estábamos hablando eh, sin vivirlo. O sea, empezamos a reflexionar sobre la pandemia, sobre el capitalismo, cómo se configura el individuo, un montón de cosas sobre algo que pasaba en España, en Italia, en China. Y hoy que puedo estar en el patio de vuelta hablando, porque ya estamos en la puerta de la primavera y a su vez también tenemos ya
eso que discutíamos en abstracto y que empezamos a analizar, cómo podíamos responder como sociedad, lo estamos viviendo ahora. Y pensaba en esto de, volviendo un poco al despegue inicial, la idea un poco del sabio, del artista, que no lo soy claramente, como alguien que está fuera de la sociedad, alguien que no tiene nada que ver con el diálogo social. Yo pienso todo lo contrario, que quien está razonando lo hace en un contexto y lo hace con otros, y no hay un pensamiento individual. Por ahí caemos mucho, no sé, leemos a Kant y pensamos que Kant pensó eso, pero en realidad había una sociedad que estaba sosteniendo ese pensamiento. Claro, nunca se habla de los amigos, por ejemplo, de con quién se juntaba Kant, porque capaz que solo tiró un amigo en un asado, ponerle, no sé de qué nacionalidad era Kant, de qué nacionalidad Era de Königsberg, que ahora es parte de Alemania, pero Bueno, es un ahí lugar... está, comiendo una salchicha alemana con chucrut con los amigues. Dice sábado. un amigo que no sabemos, dice el imperativo categórico, ¿viste? No sé qué y sigue. Y Kant, que estaba en esa de escribir, dijo, ¿qué dijiste, Wilson? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué sociedad había? ¿Qué estaba rondando? Vimos en estos meses, no sé si sin querer, por ahí la agenda la creo yo, de qué hablo, pero a su vez compartimos, donde pasan muchas cosas y los temas van siendo móviles, no sé, y lo pensaba en esto, esta idea del artista, de Kant solo, pensando solo en su casa con sus libros, y no importaba, no nos interesa abordar qué sociedad había atrás, o Platón, o Aristóteles, o podemos hablar de Homero, o de Lipó para ir a China, o de Nezahualcóyotl para ir al mundo náhuatl, el azteca. Eso yo creo que es un poco el corazón de actitudes que empezamos a ver, que o sea, yo sospecho que la identidad de cada uno la configuramos no como el animal político, el animal social que somos. Muchas veces la configuramos como, primero, como una cosa solipsista, y la sociedad es otra cosa. La sociedad es algo que necesitamos, pero es otra cosa. Yo soy lo autosuficiente como para definirme y saber qué es el bien para mí, qué es el cuerpo para mí. Y un poco lo que vemos ahora en esto, que por ahí bosquejé un poco la última, me autocito, es lo peor que hay. Pero pensar que alguien puede hacer algo creyendo que no le va a pasar porque le va a pasar al resto de la sociedad, ya hay ya hay algo subyacente, una idea de quién soy yo. O sea, el problema es de la sociedad, pero yo no soy la sociedad. No estoy generalizando, pero veo que eso aparece mucho en ciertas posiciones individualistas, en cómo cuesta esto. Me acuerdo en una de las primeras, Pablo me tiró un concepto, el de cuerpo social cuando hay pandemia, y cómo nos cuesta asimilar porque nos definimos a pesar de la sociedad. Yo elijo que leo, yo elijo cómo pienso, yo elijo qué ver en la tele, yo elijo qué comer, y parece que la sociedad no nos determina en nada. Y a su vez nosotros no afectamos en nada a la sociedad. Y en este momento que vemos como gente que se desentiende de la situación, que se desentiende de su lugar como engranaje en esto que es una polis, una sociedad, desentendiéndose de cuestiones básicas como cuidarse, pero es cuidarnos. Es muy difícil de asimilar eso. Y lo veo con algo que a mí me encantó, que se generó, creo que accidentalmente en esto, en el programa, de charlar. No hay sentencias, nadie tiene la verdad. Y creo que empieza a generar como que todos somos partes de la discusión, aunque somos 4 acá, y capaz que yo soy el dueño de la pelota,
pero algo despierta algo despierta y es compatible con lo que necesitamos, con el tipo de individuo. Y digo que es accidental, porque no fue sin querer. No es Pero que nos es, imaginamos. es interesante, Álvaro, pensar esto, que más allá de que uno sea un individuo y tenga el convencimiento de estar teniendo una opinión totalmente propia, es una recreación de alguna opinión ajena o de opiniones ajenas. Uno Además, toma, en realidad toma conceptos prestados de lo que escucha, de lo que lee, y recrea una mirada propia, pero la mirada no está ausente o divorciada de, de yo te escucho y ya me está gatillando algo, pero es a partir de la escucha, no es a partir de mi silencio. Entonces, ese concepto que tiraste de sentirse, volvemos al punto cero, de sentirse parte de una sociedad con su propia identidad, por supuesto, pero siendo parte, lo que implica tener responsabilidades, eso. claro. Que es muy interesante verlo desde ese lugar. ¿Y cómo le erramos? Lo hago como autocrítica cuando la discusión la hacíamos un poco en abstracto, ¿viste? Pensando en qué decían, no sé, Jorge Aleman, el coreano alemán, que nunca me acuerdo el nombre, Sí, el Zizek. Tano, Sisek. Ahora lo estamos viviendo porque todos conocemos a alguien que le agarró el coronavirus, porque ya sentimos el miedo, porque vemos la actitud de la sociedad respecto a eso, y ya la experiencia es nuestra y en nuestra sociedad, y hasta en algo que subyace en lo que dijiste, Pablo, que es con nuestro universo lingüístico. Nosotros tenemos una forma de nombrar y también político, una ética que tenemos como sociedad en Argentina, eh, y ya la experiencia es propia, ya no estamos hablando en abstracto. Ya el que cree que el capitalismo se va a derrotar es alguien que lo vemos en la calle. El que está viendo o sea, podemos analizar si vamos a salir mejores personas o peores, o mejor sociedad y peor, lo vemos en la calle. Al principio, en marzo, cuando hablaba en el patio, Lo veías en la tele. lo veíamos en la tele y tratábamos de imaginar cómo reaccionaríamos, y ahora ya hasta el miedo es personal. Ya todos tememos por nuestra salud, o hay gente que no teme y no es un otro que desconocemos o que sospechamos. Es un amigo nuestro, somos nosotros, y un poco o sea, esto de quién piensa cuando piensa. O sea, ¿quién hace arte cuando hace arte? ¿Lo hace el artista aislado? No, lo hacemos todos. Y cuando el artista o el pensador cometemos el error, porque muchas veces caemos en eso, de creer que bueno, hacemos la nuestra, ¿cómo nos alejamos y cómo nos convertimos un poco en cipayos, ¿no? En estar hablando de otra cosa, un poco traicionando nuestra propia identidad, para fortalecer nuestro ego, ese yo independiente que hace su camino. Estamos en Bahía Blanca, la policía se revela, nos quedamos sin seguridad, parece la democracia. Todo eso es lo que nos configura como pensadores cotidianos. O sea, yo no vengo a validarme en ningún lado. Estamos pensando todos cotidianamente y poner a andar esto. Y si esto lo construimos sin escuchar al otro, ojalá seamos 30, 40 y de distintos palos, un productor agropecuario, un ingeniero químico, va a ser más rico, porque eso va a ser lo que eh, nos va a movilizar y va a construir realmente una sociedad mejor.
Agree in the disagree, dijo una vez Cristina Castro, Alicia Castro. Mirá, me estaba pensando en la policía y se me cruzó lo de... Bueno, Se nada. te cruzó lo de Hice una Facundo. sinapsis, pero pensaba en eso, ¿no? Bueno, acordar en la discordancia. Eso También. está muy bueno. Ese es el problema que me revolvía y a su vez veo que muchas veces digo, qué bueno de lo que hablaste. No, si estamos hablando todos. Si yo tiro un tema y lo ponemos a andar, que seguramente alguien que hace filosofía, sociología, está cometiendo burradas. No, estamos poniendo a andar algo que está muy alejado de lo que está estipulado y también es arriesgado, pero es, no sé, yo lo veo productivo, lo veo creativo, me voy contento del desorden que hacemos con nosotros mismos. Ojalá lo podamos transmitir a quien escucha. Alexis, ibas a decir algo. Está buenísimo, que yo siempre ahora, desde que lo escuché la primera vez que dijo yo no quiero tener razón, yo quiero discutir, me parece, primero como Álvaro, que yo coincido, soy igual, a mí me gusta aprender, yo no quiero, el día que yo tenga la razón de todo, no sé, o sea, imagínate, es un tipo más aburrido y egocéntrico y solitario del mundo. No necesitas, el día que tenés la razón de todo, ¿para qué querés al otro? O sea, me parece que aparte que me une... hay una idealización de tener razón, a veces tener razón con cosas espantosas que no está bueno tener razón, o sea, aunque uno preferiría en realidad no tenerla la razón. Pero a mí yo me quedo, que el otro día se lo decía a una compañera y me quedo con una definición de mí mismo, le digo, yo soy todo un compilado de errores y a mí me encanta hacer un compilado de errores, por eso también me junto con otro montón de gente, con ustedes y con otros, para terminar de construirme y, como decía Álvaro recién, desordenarme un poco los papeles, y cuando me acuesto a dormir digo, wow, tengo un montón de cosas para hacer todavía, porque me tengo que aprender muchas cosas, ¿no? Y hay cosas que no están resueltas, y eso hace que siga adelante, ¿no? Esto es, bueno, a ver, mañana me levanto con un montón de cosas para ordenar, y saber, y discutir, y está buenísimo. Escuchar, aprender, ¿no? Queda todo abierto. Estamos invitados a lo abierto. Es una situación excepcional donde es todo nuevo, pero si no nos volvemos a cerrar con dogmas, con certezas, con autoridades, yo creo que estos son momentos claves donde todos tratamos de encontrar el lugar donde realmente podamos ser mejores. Yo veo el mal que hace cuando alguien habla de algo que no sabe. Claro. No sé, gente hablando antivacuna por Lejeune Foucault, no sé. Yo quiero, en ese lugar, cuando se da la dinámica de un diálogo, de un pensamiento común, empieza a prevalecer el que tiene un conocimiento, pero no conocimiento en cuanto a lo académico. Cuando tiene un conocimiento en cuanto a captar, a resolver, empieza a prevalecer. Yo no quiero que me hable, no sé, Feynman de salud. Quiero que me hable en esta situación un infectólogo. No tiene ninguna verdad, pero está más capacitado que el otro. Cuando empezamos a imponer, a ser sentenciosos, se empieza a quebrar el discurso y se empiezan a suplantar razonamientos dialogales por dogmas. Vos hablaste, Álvaro, del artista, o la artista como parte del colectivo, y pensaba este concepto que tienen muchos poetas y muchas poetas, se lo escuché decir a Lucía Carmona, una tremenda poeta tucumana, y riojana, las dos cosas, que dice todo el tiempo que el poema está en el aire, que solo hay que afinar el oído para que aparezca y baje al papel.
Pero ese concepto de que el poema está en el aire y pide ser bajado, es el mismo concepto del pensamiento colectivo. Eso de que está en el aire significa que se fue creando, hay frases que se fueron diciendo y que terminan conformando un poema, terminan conformando una pintura, terminan conformando una dramaturgia, pero en realidad está afuera de uno mismo, ¿no? Mira, les puedo mostrar, me hiciste acordar una cosa, no sé si tiene que ver, pero mira, este cuento que está acá, Sí. esto es un cuento, y estos son los derechos de autor que me los dio. Es de un portero de un edificio de Montevideo que me fui a quedar una vez. Y el portero me regaló este cuento, y él me dijo que no era escritor, no era nada, pero había un cuento que estaba volando en el aire y no era para él, pero se le metió en la cabeza y tuvo que sacarlo. Me dice, yo te lo quiero regalar a vos. Dice, porque yo no escribo, nunca hice nada en mi vida, pero esto no era para mí. Pero pasó, dice, y se me metió en la cabeza y lo escribí. Y me dio los derechos de autor y todo, dice, porque yo quiero, dice, vos que sos docente, y todo, yo se lo regalo para que este cuento vaya a todas las escuelas, dice. Porque no era para mí, yo no haría nunca eso, dice. Es interesante. Y me lo contaba con su tono uruguayo, ¿no? Y él me decía, yo nunca escribí, es más, soy muy tímido, no sé cuánto. Y el cuento pasó, andaba por ahí y se me metió en la cabeza y tuve que sacarlo. Y me hiciste acordar a eso. Y acá está el cuento, mira, es el cuento. El último viaje se llama. Hermoso. ¿Y cómo le erramos cuando los artistas, los pensadores, porque hay una metrópolis, hay una centralidad que muchas veces nos acarrea a pensar que lo que se hace ahí es el arte, entonces tratamos de hacer un artista plástico asimilar las nuevas tendencias de Europa, un poeta también, y cómo le erramos en esto que nos enajenamos del mundo que nos rodea, que en realidad es lo que nos hace ser lo que somos. No es lo mismo escribir o pensar o ser médico, fíjate, en Bahía Blanca, en Chuquisaca, que en París. Es distinto. Si queremos borrar esa diferencia, ahí es donde hacemos algo peligroso y algo que de alguna forma estamos negando la realidad que compartimos. Estamos siendo injustos y un poco hasta neocolonizadores. Neocolonos. Bueno, yo estoy muy contenta, creo que es momento de hacernos cargos de que hay que cerrar este segmento porque el tiempo en la radio es más que tirano, es muchísimo más que tirano. Y bueno, nada, tenemos un musicalizador que nos va a seguir acompañando a lo largo acá del día, así que gracias Álvaro por habernos acá hecho encontrar un poco, nos ayudaste a pensar, vos no querés, resistís a eso, pero la verdad es que sí, si no fueras por vos, nosotros estamos con la revista Caras toda la semana. Gracias. Ya tenemos que hacer el cambio de rol también. Sí, totalmente. Vamos por el cambio de rol, vamos por el cambio de rol. Bueno, pero el próximo programa puede ser un quilombo, Siempre es importante tener un amigo más inteligente que vos, porque si no, viste, nos volvemos... Bueno, seguimos adelante entonces con Blackbird y tenemos al Chino y tenemos a este estreno que me muero por conocer y por saber. Rubén era, ¿no? Un Rubén. ¿Cómo se llamaba? Rubén. No, se llama Carlitos. Ahí está. Bueno, Carlitos. Nos vamos con este temazo. Es mi virtud, por lo bien que te ves. Lo gasté el otro día.